en lo que el Señor me ha llamado a hacer, y es dedicar y enseñar su palabra. Y le doy gracias al Señor por esa bendición, ese don, es lo que Él da, y es una bendición hacerlo. No es fácil, no es algo que alguien busca o pide hacer. El que lo busca o lo pide otra vez de manera errónea o exterior, está buscando algo que no es de Dios. Es un llamado, es Dios el que llama y uno responde al llamado. Cada uno de ustedes está llamado en una manera u otra vez Dios le ha dado un don a cada uno de ustedes, y el trabajo de ustedes otra vez crecer y madurar en su don que Dios te ha dado para poder ayudar a crecer su iglesia. Estamos aquí para crecer juntos en su palabra. No solo el pastor, es la iglesia. Le doy gracias a cada uno de ustedes por sus palabras, y también le doy gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí en este púlpito, por este tiempo, predicando su palabra. Amén. Amén. Otra cosa más, quiero darle gracias a mi esposa. Ustedes la mencionaron, pero ustedes no me conocen a mí, pero yo, cuando viene la administración, no sirvo para nada. Es que no, y si mi esposo no me está ayudando en esos aspectos, yo realmente estoy perdido. La habilidad mía es prepararme, enseñar y predicar, pero cuando vienen a los detalles de las cosas y los papeles es que, hermano, esta iglesia estuviera cerrada ya, porque no tengo esa habilidad ni tengo esos dones, y por eso otra vez es importante depender, y Dios sabe cómo Él une las personas para completarlo en los lugares donde uno es débil. Yo quiero dar gracias a mi esposa por todo lo que ella hace por mí y por la iglesia. Amén. Ahora vamos a la palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, se recuerdan que era un mensaje, yo creo que es bastante duro, ¿no? Yo de lo que he escuchado, era un mensaje bastante pesado. Estaba hablando de la elección de Dios y lo que enseña la palabra. La semana pasada le di una lista de versículos en sus manos, porque es fácil no creerme a mí y no creer lo que yo digo, pero es difícil no creer la palabra de Dios. Yo creo que la lista tenía más de 20 versículos ahí que decía más o menos la misma cosa, hermanos. A veces la palabra de Dios nos enseña cosas que no queremos escuchar o no queremos recibir, pero es palabra de Dios. Y como hijos, cuando nuestros padres nos dan a veces dirección y lo que tenemos que hacer, no siempre queremos recibir lo que nos está dando. Es importante, hermanos, que nosotros cuando tenemos duda en lo que nosotros creemos es la verdad, debemos de confirmar lo que creemos con la verdad para estar seguro en lo que enseña. Y otra vez, cuando hay un conflicto en mi pensar y en mi pensar y lo que dice la palabra de Dios, ¿quién es que está en error? Siempre soy yo. Tenemos que dejarnos ser guiados por la palabra de Dios. Amén. Ese texto de la semana pasada, hablamos del pan de vida. La semana pasada hablamos de la elección de Dios, porque eran dos temas que se tocaban en esos versículos hasta el 65. Pero aquí vamos a entrar a la conclusión del capítulo 6. Y titulé el mensaje de hoy: ¿quién es el verdadero discípulo? Hablamos ayer, la semana pasada, sobre la elección de Dios. Sabemos que los hijos de Dios son escogidos por Dios. Pero ¿cómo es que sabemos si somos un verdadero discípulo de Jesús?
A veces la diferencia entre lo que es verdadero y falso es difícil para uno saber lo que es verdadero o falso. Pero hay ciertas áreas en que debemos ser capaz de saber la diferencia en lo que es real y falso. En Juan 6 descubrimos la diferencia entre lo real y lo falso. El tema en juego aquí, hermanos, es la vida eterna y la salvación de la ira de Dios eterna, hermanos. Este pasaje nos enfoca en un gran grupo de hombres que han tomado el título discípulos cuando leímos el texto. Y revela algunas diferencias clave entre los verdaderos cristianos o creyentes y los falsos discípulos de Jesucristo. ¿Qué es un discípulo de Jesucristo, hermanos? La palabra discípulo se puede usar como un seguidor de Cristo. Pero descubrimos que en el libro de Juan es más que uno que sigue, es uno que cree en Jesús y continúa siguiéndolo. Son discípulos de Cristo, es uno que cree en Jesús y sigue siguiéndolo. No es uno que profesa Jesús y después lo abandona cuando vienen situaciones o problemas en sus vidas. Es lo que se ve mucho hoy en día. Encontramos que hay algunos que se llaman discípulos en esta carta, en el capítulo 6, por un tiempo eventualmente dejaron de seguir a Jesús. Y se ve otra vez en el capítulo 8, en diferentes capítulos. Jesús, lo que yo he notado, él hablaba, la iglesia crecía y después él predicaba una palabra difícil y se iban una mayoría del grupo, no podían aceptarlo. En el capítulo 8 trataron de matarlo. Los mismos que lo seguían y creían en él, en el capítulo 8, en el versículo 29 a 31, que ellos creían en él. Y después él le habló otra vez la verdad. Y esas mismas personas cogieron piedras para apedrearlo después, porque clamaba ser Dios. Tú ves que ellos estaban dispuestos a seguirlo a él hasta el punto que él cruzaba una línea que ellos no podían aceptar. Ellos le ponen condiciones a Dios en su salvación. Yo te sigo, Dios, si tú me das esto. Si tú me haces todo esto, después yo te sigo. Tú me das comida, tú sanas a los enfermos, tú te estableces como rey político y nosotros te seguimos. Pero tú llamarte Dios y decirme a mí que tengo que someterme a ti y seguirte a ti, no. Eso es muy difícil para yo seguir. A mí me gusta mi vida, me gusta cómo estoy viviendo. Yo ando de la manera que yo quiero andar. Y así es el pensamiento del hombre. Pero Juan 6:51 dice, Jesús, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Sí, Él es el pan de vida. Y el que come, o aprendimos la semana pasada, el que cree en ese pan, cree en Cristo, Él dará su vida por ti. Tenemos que creer en Él. No hay otra manera de ser salvos sino es a través de Cristo. Él es el único pan que podemos comer. Solamente queriendo decir en otras palabras, es el único en que podemos nosotros creer. No hay otra manera a Dios. No hay otra manera para la salvación. Tenemos que ver y entender qué es un verdadero discípulo. Y veremos hoy, a través de la Escritura, lo que no es un verdadero discípulo.
Y lo que se enseña mucho en las iglesias hoy en día, en muchas iglesias hoy en día se enseña que uno puede perder la salvación. Tú puedes recibir. Yo tengo un amigo que me dijo que recibió a Cristo 7 veces. ¿Qué relajo, hermano? Y que 7 veces, ¿cómo es que tú te convertiste? ¿O Dios hizo un error 7 veces y tú tenías que corregirlo cada vez, hermanos? Y veremos hoy que cuando uno se convierte verdaderamente, es a través de la semiente del Espíritu Santo que mora en ti. Y si Dios mora en ti, ¿cómo tú puedes perder lo que Dios te dio? Si es gracia, ¿qué es gracia? Un regalo, es algo que Dios te dio a ti. ¿Tú estás diciendo que tú estás negando lo que Dios te dio a ti? Después eso es rechazar la salvación. No, después nunca fuiste hijo de Dios. Y veremos hoy en la Escritura que el verdadero creyente es el que permanece fiel en él. Y el punto primero es los verdaderos discípulos se comprometen a seguir a Jesús. Y le añadí la última parte ahí, y permanecen fiel en él. Mira lo que dice el 66. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Vi a un grupo de miles de personas siguiéndole. Cuando aquí está hablando de los discípulos, no está hablando de los 12, está hablando de los seguidores que estaban siguiéndole a él. Este es el versículo más triste, hermanos, de todo este libro. Otra vez, el Señor hizo todo delante de ellos, demostró quién Él era. Él le dijo la verdad y con todo eso lo rechazaron a Él. Ellos lo seguían a Él hasta que ya no era, hasta que Él otra vez le habló y exigió más que ellos estaban dispuestos a darle a Él. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Él quiere todo. Él no quiere parte de mí, Él me quiere totalmente. Yo soy un servidor de Él, yo vivo para Él, yo camino para Él, yo respiro para Él. Él es mi todo, Él quiere mi todo. ¿Es posible ser un discípulo genuino solo por un tiempo, hermanos? ¿Es posible alejarse uno después que verdaderamente pone su fe en Jesucristo? ¿Es posible un cristiano llamarse cristiano y seguir viviendo en pecado? No de acuerdo a la Biblia. Otra vez, hay enseñanzas que sí, dice que sí. Que el cristiano tiene dos esperanzas. Tiene la esperanza cuando Jesucristo lo salva y después, un tiempo después, tiene otra esperanza cuando lo recibe como Señor. Soy salvo y sigo viviendo mi pecado hasta que yo decida recibirlo como Señor. Otra vez, no es enseñanza bíblica, hermanos. Tú cuando recibes al Señor, tú recibes al Señor. Cuando tú eres nacido de nuevo, tú lo recibes como Señor y Salvador de tu vida. Es algo que hemos aprendido otra vez, que es en un instante yo soy nacido de nuevo. ¿Qué quiere decir nacido de nuevo? Que yo estaba muerto y ahora estoy vivo. Hay un cambio, yo veo las cosas de una manera diferente, automáticamente, porque yo estaba muerto, y una persona muerta no puede moverse, no puede hacer nada, está muerto. Pero cuando Jesucristo me abrió mis ojos, yo pude ver la verdad de Jesucristo por primera vez. ¿Quién puede rechazar eso, hermanos? Cuando Él me abrió mis ojos, yo no lo abrí porque estaba muerto. Cuando yo vi la verdad, yo puse mi fe en la verdad y ahora yo camino en la verdad, hermanos. ¿Cómo voy a regresar otra vez hasta el muerte? ¿Cómo voy a matarme yo mismo para renovarme otra vez y otra vez y otra vez? Eso es burlarse uno del Señor, diciendo que Él no tiene poder de salvarme y mantenerme vivo. Eso va contra sus promesas en la palabra de Dios.
Pero en el versículo 36 encontramos un grupo de hombres y mujeres que se llamaban discípulos o seguidores del Mesías. Se pasaban siguiendo a Jesús de un lugar a otro, hemos visto aquí, pero ahora se alejan de él. Parecían verdaderos discípulos, actuaban como verdaderos creyentes, pero dejaron de seguirlo en el momento que ellos hicieron eso, se declararon como falsos. Eran falsos discípulos. Los falsos discípulos vienen a Jesús por razones distintas. Vemos aquí en el texto 3 ejemplos. En este pasaje los hombres venían a Jesús por los milagros. En el 6:2 dice, y una gran multitud lo seguían, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Muchos lo seguían por los milagros que él hacía. Muchos lo seguían porque él les llenó sus estómagos. En el 6:13 al 14 dice, ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decían verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Otros creían que por esa realidad que él iba a liberarlos políticamente y demostrar poder sobre las otras naciones. Otra vez, externamente, físicamente. Eso lo vimos en el 15. Por lo que Jesús, dándose cuenta de lo que iban a venir y por la fuerza hacerle rey, se retiró él solo otra vez al monte. Este tipo de evangelio falso se predica en otras maneras hoy en día en los púlpitos. Venir a Jesús para enriquecerse y salud. Ven a Jesús para tener éxito y prosperidad. Ven a Jesús por todo menos Él. Hay muchos que vienen a la iglesia por toda razón menos Él. Y Él dice, solamente en mí hay salvación. Los falsos discípulos vienen a Jesús para obtener algo que quieren de Él. Pero los discípulos genuinos son atraídos a Jesús por Dios. Por eso hay una diferencia, hermanos. Es como ellos obtienen su salvación. Recuerda que es Dios que nos abre nuestros ojos para nosotros ver la luz del Evangelio de la gloria de Jesucristo. Eso es algo que Él inicia, no es algo que yo inicio, es algo que Él inicia en mí. Yo estaba muerto, estábamos todos muertos, pero Él inició eso en nosotros, que eso nos llamamos hijos de Dios. Y podemos ver esto en 2 Corintios 4, del 4 al 6. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, los que no conocen a Cristo, para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Ellos están ciegos, el que no conoce a Cristo está ciego al Evangelio, no puede ver el Evangelio. Están muertos, hermanos, espiritualmente muertos. Para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. Y nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, de las tinieblas resplandecerá la luz. Otra vez, en Jesucristo es la luz, es la vida. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación
del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Cuando Él me despertó a mí, yo pude, cuando escuché el Evangelio, pude recibir el Evangelio. Es algo que Él inició en mí. Es algo que yo inicié en mí, yo mismo. Entonces, Él es por gracia, es solo por gracia. Él es que nos da la luz y el pan de vida, hermanos. Y por eso es que Dios inicia la obra en nosotros que somos verdaderos creyentes. Sin la obra de Dios solo vendríamos a Jesús para obtener cosas. Si no es que Dios hace esa obra en nosotros. El que no tiene, o sea, el que Dios no obra, otra vez que no está despierto, el que no ve la luz, el que otra vez que está, el que sigue muerto, va a buscar a Jesús para obtener cosas. Y eso se ve en muchas iglesias hoy en día, ¿no? Para conseguir dinero, una casa, un mejor trabajo, para mantener mi matrimonio, para mis hijos. Yo sigo a Jesús hace muchos. Pero el verdadero hijo sigue a Jesús por quien Él es. No hay otra razón. Y lo sigo fielmente. Los verdaderos discípulos vienen a Jesús porque Él es el premio, hermanos. El premio es Él. No porque Él reparta premios. Él es el premio. En nuestro texto hoy vimos miles de falsos discípulos alejarse de Jesús. ¿Por qué dejaron de seguir? Se fueron porque se puso muy difícil para ellos aceptar lo que Él ofrecía. Ellos no deseaban lo que Él ofrecía, hermanos. Deseaban milagros, alimento, libertad, pero no a Él. Cuando Él le ofreció, yo soy la comida, coman de mí. Cuando Él se ofreció Él mismo, ellos lo rechazaron, hermanos. No podían aceptar el hecho de que estaba clamando que Él era Dios. Y es algo que uno tiene que creer para ser salvo. John MacArthur dice, la reacción es típica de los falsos discípulos. Mientras los discípulos egoístas percibían en Jesús una fuente de sanidad, comida gratis, liberación de la opresión enemiga, se agolpeaban alrededor de Él, pero cuando Él les exigía reconocer su bancarrota espiritual, confesar sus pecados y comprometerse con Él como el único fuente de la salvación, se ofendieron y se apartaron. Seguían a Jesús por lo que podían obtener de Él, como tantos otros falsos discípulos en la historia de la iglesia. Por otra parte, los discípulos verdaderos vienen a Cristo como pobreza de espíritu, levantamiento de sus pecados, y con hambre y sed de la justicia que solo puede Él satisfacer. Eventualmente todos los falsos discípulos encontrarán alguna razón para aceptar dejarlo a Él, mejor dicho. Todo falso discípulo siempre va a buscar hay una razón por qué ellos se alejan de Él. Ser un discípulo de Jesucristo, hermanos, es ser un compromiso de seguirlo por toda tu vida, por el resto de tu vida. El Hijo de Dios, el que se llama Hijo de Dios, es un seguidor, es un discípulo eternamente de Jesucristo, hermanos. La salvación, le dije unas semanas atrás, comienza el momento que uno es nacido de nuevo y nunca puede morir otra vez. ¿Cómo yo voy a perder lo que Dios me dio? Si la simiente de Él, si Dios mora en mí, después yo voy a vivir una vida que demuestra que Él mora en mí. Porque ahora estoy espiritualmente vivo en Él. Soy una criatura nueva en Él. Ya no puedo, otra vez, y si mi vida nueva es una vida eterna que comienza en el momento que yo recibo a Cristo, es algo que nunca puedo perder, hermanos.
Más adelante el apóstol Juan ofrecía una perspectiva a la iglesia local. Y voy a dar este texto, y no está ahí, pero si quieren con sus plumas y marca estos otros textos que los voy a dar, porque quiero hacer un punto, hermanos. El que es un verdadero hijo de Dios permanecerá en él, o permanece en él. Y quiero darles un ejemplo a ustedes, pero quiero darle más que un versículo, quiero darle varios versículos, hay más, pero quiero darle varios versículos para que puedan ver que lo que estoy diciendo no viene de mí, no viene de una enseñanza errónea, viene de la palabra de Dios. Y es algo que he enseñado en toda la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé si soy hijo de Dios? Yo permanezco en Él. El que es hijo de Dios permanece en Él, porque no tiene otra opción. Va a permanecer en Él. Miren lo que dice Juan 2, 19 al 20. Hablando de las personas que se alejan de Jesús. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran ¿qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y es una prueba de cuando las personas vienen y se van, realmente no son de nosotros. Sigue el 20. Pero ustedes, hablando de los creyentes verdaderos, tienen la unción de ¿qué? Del Santo. Tienen el Espíritu Santo morando en ti, hermanos. Y todos ustedes lo saben, porque Él nos convence de la verdad que somos hijos de Dios. Y tenemos una vida cambiada en Él. Seguimos a quédase en primera de Juan. Primera de Juan 3. 2, 27 al 28, no está ahí. Otra vez, pueden abrir sus Biblias a Primera de Juan y seguirme. Primera de Juan 2, 27 al 28. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. La unción del Espíritu Santo que recibieron de ¿quién? De Él. La vida nueva que recibimos permanece en ustedes y no tienen necesidad de nadie que les enseñe. No está hablando que no necesitamos que nadie nos enseñe. Está hablando que cuando oímos la verdad, sabemos la verdad. Sabemos que es la verdad. El que es verdadero hijo de Dios, si está en una iglesia que no está enseñando la verdad, el Espíritu Santo te va a convencer y decirte eso no es verdad. Mire cómo sigue diciendo. Pero así como la unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les ha enseñado, Él ha enseñado a ellos, ustedes permanecen ¿qué? En Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza que no nos apartamos de Él, avergonzados en su venida. Fue que el Hijo va a otra vez permanecer en Él y no será avergonzado en el día final. ¿Tú no crees que vamos a ver que delante del Señor hay muchas personas que creen que son hijos de Dios y van a ser sorprendidos en el día final? Porque alguien le hizo firmar una tarjeta o le dijo, tú repites esas palabras y ahora tú eres cristiano y estás viviendo una vida falsa porque alguien le mintió, porque le enseñó un falso evangelio que no es la palabra de Dios. ¿Tú no crees que eso pasará? Mira lo que dice 1 Juan 3:6. Seguimos en 1 Juan. Todo el que permanece en Él no peca. Otra vez la palabra ahí no sigue viviendo el pecado. Es lo que está diciendo ahí. Todo el que permanece en Él no vive en pecado. Es una palabra plural. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Si yo vivo una vida pecaminosa después de conocer a Cristo, yo estoy demostrando que no soy hijo de Dios. Se ve en mi acción, se ve en la manera que yo vivo.
No es que perdí algo, es que nunca lo tenía, hermanos. Primero Juan 3, 13 a 14. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Es otra prueba que somos hijos de Dios, porque amamos a nuestros hermanos. El que no permanece, el que no ama, permanece en muerte. Si tú no demuestras amor a tus hermanos, otra vez tú estás demostrando que tú vas a permanecer y que no eres hijo de Dios. Primero Juan 3, 23 a 24. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos, otra vez, permanece en Él. El Hijo de Dios va a vivir una vida que guarda sus mandamientos, que es obediente a la palabra de Dios. Y Dios en él. El que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Otra vez, otra confirmación que el Espíritu Santo está viviendo en nosotros. Y es nuestro guía en caminar diariamente, hermanos. Juan 8, de 31 al 32. En el Evangelio de Juan, capítulo 8. Y esto fue otra vez, después de una gran multitud siguiendo a Jesucristo y sus enseñanzas. Dice aquí, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, le dice Jesús, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. En el versículo antes dice que muchos creyeron en él. Muchos, que toda la multitud creyeron en él. Y él les dice a ellos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, los que permanecen verdaderamente son mis discípulos. Queriendo decir, si no permanecen, no son mis discípulos. Y vemos en 1 Juan que nunca eran mis discípulos. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y este capítulo me fascina porque estas mismas personas que decían que creían en él, cuando leímos el final del libro, cuando él declaraba que antes de Abraham yo soy, todos ellos cogieron piedras para apedrarlo y para matarlo. Los mismos que dijeron que creían en él, hermanos. Era una creencia falsa. El verdadero hijo, los verdaderos hijos de Dios, hermanos, van a permanecer. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque permanecemos en la fe. Y vamos a permanecer hasta el fin. El hijo de Dios que permanece hasta el fin es hijo de Dios. Son hijos de Dios. Porque son verdaderos. Porque tienen la simiente verdadera plantada en ellos, el Espíritu Santo de Dios, que nos dé a saber de quién somos y nos guía en vivir una vida fiel en Él, obediente a Él. Tengo un deseo para conocer a Dios más. ¿Dónde viene ese deseo? Viene dentro de mí, hermanos. Tengo un deseo de aprender la palabra más. ¿Dónde que viene ese deseo? Viene de Dios que está dentro de mí. Sí, hay una batalla espiritual en este cuerpo, porque vivo en este cuerpo que es carne, que es este mundo que se está muriendo. Y este cuerpo todavía desea las cosas de este mundo. Y la santificación es el proceso de yo creciendo y pareciendo más a Jesús cada día más. Cada día estoy arrancando y sacando de la impureza que queda en la carne, porque el espíritu mío está vivo en Cristo, hermanos. Y cada día voy pareciendo más y más a Jesús. Voy creciendo en la perfección hasta que un día esté delante de Él en la perfección, alabando su nombre. Amén.
Segundo punto, hermanos. Los verdaderos discípulos hacen una confesión de fe en Jesús. Juan 6, de 67 a 69 dice: entonces Jesús le dijo a los 12 discípulos: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Hermanos, qué palabras bellas, ¿no? Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Una declaración de la dignidad de Jesucristo, hermanos. Él sabía quién era Jesucristo. Después de ver estos falsos discípulos irse, Jesús le dirige a los 12 y les pregunta: ¿quieren irse ustedes también? Y él no hizo la pregunta porque él él quería saber si ellos querían, él quería aprobarlos a ellos y él quería que ellos confesaran su fe a él. Fue una oportunidad de los discípulos otra vez confesar su fe. Toda confesión, hermanos, genuina tiene dos partes, y este texto nos da dos partes de una confesión de fe. Primero, tienes que saber quién es Jesús. ¿Cómo es que tú vas a poner tu fe en alguien que tú no conoces o que tú no sabes nada de él? Tú no puedes poner tu fe en este pedazo de madera. Hay muchas personas que ponen su fe en fe. ¿En quién tú pones tu fe? Es muy importante. Y yo pongo mi fe en Jesucristo porque yo sé que Él es Dios y tiene el poder ¿de qué? Para salvarme. Y lo demostró en levantándose otra vez en el tercer día. La Biblia enseña, hay muchos textos que enseñan que Jesucristo fue levantado por Dios el Padre. Hay textos que enseñan que Él fue levantado por Dios Espíritu Santo. Pero Él mismo dijo que este cuerpo lo matará y en 3 días yo me levantaré. So, tú ves que la Trinidad, Dios mismo estaba envuelto en la resurrección de Cristo. Cristo mismo ha muerto, tuvo el poder de levantarse y demostró el poder sobre la muerte. Solo Dios puede hacer eso, hermanos. Pero mira lo que dice aquí. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Hermanos, el título Santo de Dios proviene del libro de Isaías, quien escribió extensamente sobre la santidad de Dios. En Isaías 6, el profeta fue transportado a través de una visión al salón del trono de Dios. Y él escribió esas palabras en el versículo 2 al 5. Él escribe: por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz de lo que ellos clamaban. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundos. Y él vio su pecaminosidad, él vio lo que él realmente era, delante de esa santidad. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto el Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías está tan impresionado, hermanos, por la maravilla de Dios que clama: ay de mí, porque perdido estoy. Él vio su condición. Alrededor del trono de Dios hay serafines cubriendo sus pies, sus rostros, otra vez con sus alas y clamando con voces tan fuertes
que todo estaba temblando, hermanos. Y ellos decían que santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. El impacto en Isaías fue tan profundo que la verdad de la santidad de Dios fluyó su pluma. 62 veces Isaías escribe sobre la santidad de Dios. Él no pudo olvidar esa ocasión. Y hermanos, cuando leímos a Isaías, leímos un hombre que está definiendo la santidad de Dios. Dios no se parece a nadie más, porque solo Dios es, hermanos. Dios es santo. Ahora cuando cuando Juan escribe las palabras de Pedro, cuando Pedro dice, cuando dice de Jesús que Él es el santo, ¿qué es lo que está diciendo Él? Él es el santo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Él? Él está clamando las mismas palabras que se escriben en Isaías. Él está clamando la deidad y la puridad de Jesucristo, hermanos. Él está declarando que Él es Dios. Él está declarando quién Él verdaderamente es. Jesucristo es el santo. Es el santo, santo, santo. Ese es nuestro Dios, hermanos. Él no es un hombre normal. Jesucristo es 100% hombre, sí, pero a la misma vez Él es 100% Dios. Él es 100% el Dios santo. Él siempre ha sido santo y siempre será el santo de Dios. Uno tiene que reconocer esa realidad. ¿Amén? Y también tiene que confesar o confiar en Jesucristo completamente. Me gusta como dice Pedro aquí, cuando le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno reconoce quién Él es, que Jesucristo es el santo de Dios, y podemos otra vez este velo está quitado y podemos ver la luz de quién es Jesucristo, hermanos. Veremos la santidad de Jesucristo. ¿Quién lo va a negar, hermanos? Venga otra vez, uno va a recibir lo que Él está ofreciendo. Tú tienes las palabras eternas, declara Él. Él confía en Él completamente. Los discípulos genuinos creen en Jesús, hermanos. Vienen a Él para la ¿qué? La salvación de su pecado y para la vida eterna. No por otra cosa, hermanos. Rechazan cualquier otro camino. El verdadero Hijo de Dios rechaza cualquier otro camino. La pregunta de Pedro en Juan 6:68, ¿a quién iremos?, se expresa de tal manera que la respuesta es ¿quién? Nadie. No vamos a nadie, solamente a ti, Señor. Rechazamos cualquier otra persona, solo a ti recibo, Señor, como Señor y Salvador de mi vida. ¿Cuántos de nosotros pudimos decir la misma cosa, hermanos? Solo a ti te recibimos. Eso nos lleva a la pregunta, ¿cuántos de nosotros realmente somos discípulos de Cristo? Es una pregunta que debemos de preguntarnos. ¿Yo soy hijo de Dios? ¿O yo sigo al Señor Jesucristo por otras cosas? Hágase esa pregunta honestamente, hermanos. ¿Por qué yo sigo a Cristo? ¿Por qué yo sigo a Cristo? ¿Yo soy como la multitud que lo rechazaron? ¿O yo realmente conozco a mi Dios? Yo realmente tengo una relación con Él. Yo camino con Él fielmente. Yo vivo por Él fielmente. Y esa debe ser nuestra respuesta, hermanos. Si esa no es tu respuesta, otra vez, hoy debe ser el día de tú recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por tu palabra y la profundidad
de tu palabra, Señor, y la enseñanza otra vez que tú nos trae a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder recibir tu palabra, Señor. Y yo oro por todo corazón que está aquí, Señor, que todavía no te conoce a ti, Señor. O otra vez maybe ha sido engañado, se está engañando a sí mismo de la realidad de quién Él es o de quién Él es, Señor. Revélate a ti mismo, Señor. Revela tu luz y tu verdad a ellos, Señor. Quita ese velo de sus ojos para que te puedan ver por primera vez, Señor, y recibirte